Vamos a comenzar con la parte de lo que es sanitarias. Como les comentó Patricia, es bastante abundante la información, con mucha reglamentación. Entonces vamos a tratar de ser los más explícitos posibles. Hay ciertos colores, en este caso, a respetar dentro de este tipo de instalación. Entonces, tenemos desagües primarios o de efluentes, que son entonces en color vermellón. Los secundarios, que son en color siena, sepia o un marrón tirando a colorado. Y las ventilaciones son en verde, los pluviales en amarillo, el agua fría en azul y el agua caliente en color carmín, o lo que normalmente decimos magenta en AutoCAD, o el rosa Bic en la Virome. Entonces tenemos esos 4 sistemas que vamos a tener que aplicar al proyecto. Entonces vamos a ver primero lo que es los desagües de aguas servidas o de desagües primarios. Lo importante es no contaminar las fuentes de aguas superficiales, es decir, que existen pocas redes de llevar los efluentes hacia plantas de tratamiento. Generalmente desembocan en las ciudades a cursos de agua, ya sean cerrados o abiertos. Pero hay que evitar esto, porque esto produce una contaminación y colmatación de esas superficies de agua. Entonces, ese crecimiento de las ciudades ha traído aparejadas una mayor agrupación de viviendas, de gente que está entonces compartiendo el terreno, y que se produce entonces una acumulación de líquidos que hay que tratar de evacuar. Entonces hay que tratar de solucionar desde el punto de vista gubernamental la construcción de redes de que entonces evacúen esos servicios. El asunto es que en Argentina nosotros estamos teniendo un 80% que dependen de sistemas sépticos inadecuados, es decir, que no hay red de sanitaria para evacuar los efluentes. Y esas, entonces, deposiciones que se realizan en los domicilios contaminan las napas. Es decir, que entonces esas napas que están contaminadas, si a la vez la gente no tiene evacuación de líquidos cloacales, tampoco tiene servicio de agua. Entonces, esas napas de las cuales toman el servicio de agua, entonces está contaminada por los efluentes primarios. Esto pasa que hay casas que tienen entonces un pozo negro, donde evacúan los efluentes primarios, eso va a la napa y resulta ser que asimismo puede haber tomas de agua. Entonces esa bomba tiene que llegar a una segunda napa para extraer el agua, porque en la primera se va a contaminar con estos efluentes. Resulta ser que la profundidad de la primera napa es más accesible que la segunda, que está generalmente a grandes profundidades. Entonces, este problema es el que hay que tratar de solucionar para poder evacuar los efluentes de forma efectiva.
no siempre es económicamente factible. Recuerden que estamos hablando de que el gobierno tiene que realizar esas redes de desagüe. Entonces, comúnmente, el domicilio larga al pozo absorbente, del pozo absorbente pasa a la napa y de la napa se contamina las fuentes más cercanas de agua. Entonces hay que establecer, en el caso que no haya una red de desagüe en la calle, tratar los residuos en domicilio, de tal manera que el agua que pueda entonces ingresar a las napas sea ya tratada. Nosotros tenemos entonces que a partir del domicilio, o sea, hay una red que va entonces a colectar todos esos efluentes primarios. Entonces hay una red interna que corresponde al propietario y una red externa que corresponde entonces al servicio de gobierno, ya sea ABSA, sea otro tipo de compañía que realice este tipo de distribución y mantenimiento. Hay dos tipos de colectora, que tenemos entonces un sistema inglés que realiza la ventilación mediante la ventilación interna de los edificios y toma aire en las bocas de registro. Nosotros no usamos ese sistema, sino que usamos el sistema americano. El sistema americano, entonces, toma el aire mediante la boca de registro y los efluentes van a desaguar los gases desde entonces el sistema interno de la casa. Por lo tanto, nosotros tenemos que proveer de una ventilación adecuada al sistema en el punto más alto de nuestra instalación. Se refiere a más alto por la pendiente que tiene esta cañería de desagüe. Entonces, en el punto último de nuestra instalación, ya sea en planta baja o planta alta, vamos a tener entonces esa ventilación, que los gases van a circular entonces por esa cañería y van a salir al exterior. Si existe la red colectora, el sistema se denomina dinámico y entonces eso está determinado en que hay un desagüe en la vereda, una colectora que puede ser cloacal y pluvial o solamente cloacal. Si no existe entonces la red colectora en la ciudad, entonces debe ser resuelto dentro del predio. Para eso vamos a tener distintos tipos de distribución que podemos observar según el tamaño del lote que tengamos. Puede haber plantas compactas privadas que realicen la depuración completa de los detritos. En un domicilio, entonces, en un sistema estático, es decir, aquel que no tiene red, vamos a tener el desagüe a una cámara de inspección. De la cámara de inspección va a pasar a una cámara séptica en donde se produce un tratamiento anaerobio de los productos, entonces, de los efluentes que llegan, se depuran en cierta parte y pasan entonces a un pozo absorbente.
Antes se trataba de poner este pozo en la parte posterior de la casa, en los jardines, en los patios. Pero ¿qué pasa? En el momento que llega a pasar la obra sanitaria por la vereda, había que cambiar toda esa pendiente que iba hacia atrás por una pendiente que fuera hacia adelante. Entonces, en el caso que no hay obras sanitarias, es conveniente que nuestro proyecto esté separado de la línea municipal mediante algún espacio que nos permita ubicar este pozo absorbente en el frente. De tal manera entonces que en el momento que pase esa obra sanitaria, entonces directamente lo único que tenemos que resolver es este tramo. Directamente desde la cámara séptica va a salir a la red en lugar de ir al pozo absorbente. Entonces así no cambiamos nada de la instalación interior. Esa cámara séptica puede ser hecha en hormigón, en mampostería, o bien hoy en día hay entonces cámaras hechas en PVC. Entonces que tienen acceso como para la limpieza, porque a los 2 años generalmente de que se están asentando los barros, hay que producir la limpieza. Entonces, en ese caso, tenemos que tener alguna boca de acceso a esa cámara para poder limpiar esos barros. Los barros se asientan, entonces se produce el efecto anaerobio y entonces el líquido que sale a pozo absorbente va a ser más purificado en un cierto porcentaje. Entonces, en este tipo de cámara séptica, el proceso que se produce, si está en esos tanques de PVC que podemos comprar, que están divididos, entonces podemos tener una primera parte de asentamiento del cieno, mientras que en la segunda tenemos los líquidos que ya han tenido su proceso anaerobio y entonces van a salir. Esto tiene que ser complementado. ¿Qué sucede? Entonces nosotros podemos acceder por una de estas tapas y poder agregar algún producto químico que favorezca aún más el completar ese ciclo de depuración. Y de esa manera obtener un líquido a la salida de esa cámara que verdaderamente sirva para regar, que pueda servir para limpieza de veredas, es decir, que no es para tomar, pero que ese producto sale en condiciones de poder ser utilizado de otra manera. Entonces estas cámaras que se pueden comprar tienen filtros biológicos, de tal manera entonces de poder realizar un mejor tratamiento en su interior de todos los productos que llegan. Incluso para lo que son restaurantes, por ejemplo, que tienen mucha producción de grasas y que generalmente taponan cualquier obra sanitaria, es importante intercalar este tipo de fosa en donde se pueden entonces separar esas grasas y no se obtura la red ni el pozo si fuera absorbente. Entonces esa planta de tratamiento domiciliaria va a tener distintos separadores que van a dar distintos procesos en su interior del producto. Es decir, que no solamente vamos a tener un proceso anaerobio, sino que también le podemos agregar un proceso químico para depurar aún más y completar el tratamiento. De esa manera, entonces, sí podemos
tirar esos efluentes que salen, ese líquido que resulta que va a ser tratado y puede ser descargado en los cuerpos de agua cercanos o bien utilizarse para riego o para limpieza de veredas, de patios. Ustedes ven que hay distintos tamaños, o sea que no es solamente para una vivienda, sino que esas plantas de tratamiento domiciliario pueden servir para barrios completos. Ustedes ven que acá hay hasta 2.000 personas, aquí hay hasta 10.000 habitantes, o sea que estas plantas de tratamiento pueden ser ubicadas en distintas situaciones